A principios del siglo XX, Estados Unidos quería construir un canal en Colombia para conectar comercialmente el Océano Pacífico con el Océano Atlántico y así obtener ganancias millonarias. Sin embargo, el Senado colombiano no lo permitió. Cuando Colombia rechaza este proyecto, de repente, el territorio colombiano, en donde Estados Unidos quería realizar su canal, se quería independizar de Colombia. El bisabuelo de George Bush, Samuel Bush, gran traficante de armas, le proveyó a los independentistas en Colombia armas para que se independizaran, y en 1903 Colombia fue dividida en dos países, y en el ahora nuevo país llamado Panamá se comenzará a construir el canal tan ambicionado por Estados Unidos. Ahora bien, en 1909, el presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft, se reunió con Porfirio Díaz para exigirle que abandonara el proyecto del canal de Tehuantepec, ya que ese canal pretendía igualmente unir comercialmente el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, ya que ese canal mexicano le haría competencia al suyo en Panamá. Ahora, como el proyecto de un canal en México le traería beneficios millonarios a nuestro país, Porfirio Díaz obviamente se rehusó en abandonar ese proyecto. Y es así que al poco tiempo, en 1910, comienza una inestabilidad en nuestro país conocida como la Revolución Mexicana. Y serán los Estados Unidos quienes financiarán la campaña de Francisco I. Madero y así sacar a Díaz del poder, porque Porfirio Díaz no obedecía a los intereses estadounidenses. Los Estados Unidos, vía nuevamente Samuel Bush, va a traficar armas norteamericanas a México para que la revolución se realice. Una revolución que en los anales de la historia será vista como una lucha que tuvo como fin una supuesta época de tiranía y horror, de un supuesto hartazgo del pueblo de México que decidió liberarse de la tiranía de Díaz. Pero nunca se nos dice que en el Porfiriato México alcanzó su cúspide en progreso y desarrollo como en ninguna otra época. En resumen, el resultado de esa caótica e infame guerra entre mexicanos llamada Revolución Mexicana va a ser el Partido de la Revolución Institucional, es decir, el PRI. Un partido político, por cierto, siempre obediente a las políticas estadounidenses, algo que Porfirio Díaz nunca hubiera permitido. Y es así que desde entonces, México ha cedido toda su riqueza a los Estados Unidos. Por poner algunos ejemplos contemporáneos, con Salinas de Gortari se crea el Tratado de Libre Comercio, un tratado que solo busca explotar la fuerza laboral mexicana en beneficio de empresas extranjeras. Otra riqueza que se entregó a Estados Unidos fueron las finanzas, pues con Ernesto Zedillo se privatizó la banca nacional a extranjeros. Y por si fuera poco, con el presidente Peña Nieto, se entrega el petróleo a transnacionales anglosajonas con la reforma energética. En conclusión, Estados Unidos interviene distintas naciones para implementar gobiernos obedientes a sus intereses, y al hacerlo, Estados Unidos le vende armas al régimen que ellos mismos planean imponer. Y mientras tanto, la propaganda internacional de Estados Unidos hace ver a este nuevo régimen como el bueno de la historia, mientras el gobierno que no está a favor de sus intereses será visto por la propaganda internacional de los Estados Unidos como el malo de la historia. Decíamos entonces que los Estados Unidos crean inestabilidad en las naciones cuyos gobiernos no siguen sus intereses. De allí la existencia de las primaveras árabes, de allí la existencia de los golpes de Estado como en Chile en 1973 contra Salvador Allende. De allí también las guerras como la guerra de Irak del 2003 o la guerra en Siria actualmente, ya que Bashar al-Assad, por ejemplo, no sigue los intereses de Estados Unidos. Y de allí también la existencia de ciertas revoluciones como la Revolución Mexicana. Por desgracia, para México, ese gobierno que surgió después de la revolución y que se adecúa a las políticas de Estados Unidos llamado PRI, ya es una tradición en nuestro país. La historia oficial nos ha contado que el malo o el villano era Porfirio Díaz y que los buenos, los que nos salvaron, eran el Partido Revolucionario Institucional. Quiero dejar una nota final. Mi crítica al PRI no implica mi apoyo a los otros partidos políticos. De hecho, considero que todos los demás partidos políticos son simples aprendices o copias baratas del PRI, y ellos desearían ser como el PRI.
vale decir, estar en el poder durante tanto tiempo y enriquecerse a costa y traicionando al pueblo.